Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro De animales a dioses, breve historia de la humanidad, de Yuval Noah Harari. Estamos en el capítulo número 15 que se llama El matrimonio de ciencia e imperio. El día de hoy vamos a leer Arañas raras y escrituras olvidadas. Es un tema que está extenso y con esto terminamos el capítulo número 15. La ciencia moderna y los imperios modernos estuvieron motivados por la inquietud de que quizá algo importante aguardaba más allá del horizonte, algo que era mejor que exploraran y dominaran, pero la alianza entre ciencia e imperio era mucho más profunda. No solo la motivación, sino también las prácticas de los forjadores de imperios estaban entrelazadas con las de los científicos. Para los europeos modernos, construir un imperio era un proyecto científico, mientras que establecer una disciplina científica era un proyecto imperial. Cuando los musulmanes conquistaron la India, no llevaron consigo arqueólogos que estudiaran la historia india de manera sistemática, antropólogos que estudiaran las culturas indias, geólogos que estudiaran los suelos indios o zoólogos que estudiaran la fauna india. En cambio, cuando los ingleses conquistaron la India, sí lo hicieron. El 10 de abril de 1802 se puso en marcha el Gran Levantamiento de Planos de la India, que duró 60 años. Con ayuda de decenas de miles de trabajadores estudiosos y guías nativos, los británicos cartografiaron detenidamente toda la India, marcando fronteras, midiendo distancias e incluso calculando por primera vez la altura exacta del monte Everest y de otras cumbres del Himalaya. Los ingleses exploraron los recursos militares de las provincias indias y la localización de sus minas de oro, pero también se tomaron la molestia de recabar información sobre raras arañas indias, catalogar coloridas mariposas, seguir la pista de los antiguos orígenes de lenguajes indios extinguidos y de excavar ruinas olvidadas. Mohenjo-Daro fue una de las principales ciudades de la civilización del Valle del Indo, que floreció en el tercer milenio antes de Cristo y fue destruida hacia 1900 antes de Cristo. Ninguno de los gobernantes de la India anteriores a los ingleses, ni los Mauryas, ni los Guptas, ni los grandes mogoles habían prestado a las ruinas mayor atención, pero un reconocimiento arqueológico inglés advirtió la localidad en 1922. Un equipo inglés lo excavó a continuación y descubrió la primera gran civilización de la India, de la que ningún indio había sido consciente. Otro ejemplo revelador de la curiosidad científica de los ingleses fue el desciframiento de la escritura cuneiforme. Esta era la escritura principal utilizada en todo Oriente Próximo durante casi 3000 años, pero la última persona capaz de leerla murió probablemente en algún momento de principios del primer milenio después de Cristo. Desde entonces los habitantes de la región encontraban con frecuencia inscripciones cuneiformes en monumentos, estelas, ruinas antiguas y fragmentos de cerámica, que no tenían ni idea de cómo leer aquellos garabatos extraños y angulares, y por lo que sabemos tampoco lo intentaron nunca. La escritura cuneiforme llamó la atención de los europeos, cuando en 1618 el embajador español en Persia fue a visitar las ruinas de la antigua Persépolis, donde vio inscripciones que nadie pudo explicarle. La noticia acerca de la desconocida escritura se extendió entre los sabios europeos y despertó su curiosidad. En 1657 estudiosos europeos publicaron la primera transcripción de un texto cuneiforme procedente de Persépolis. Siguieron cada vez más transcripciones y durante casi 2 siglos los sabios de Occidente intentaron descifrarlas. Nadie lo consiguió. En la década de 1830, un oficial inglés llamado Henry Rawlinson fue enviado a Persia para ayudar al Shah a adiestrar a su ejército al estilo europeo. En su tiempo libre, Rawlinson viajó por Persia y un día los guías locales lo llevaron a un acantilado en los Montes Sagros y le mostraron la enorme inscripción Behistún, de unos 15 metros de alto por 25 de ancho. Había sido esculpida a cierta altura sobre la pared del acantilado, siguiendo órdenes del rey Darío I, en algún momento alrededor del 500 a.C. Estaba escrita en escritura cuneiforme en 3 idiomas: persa antiguo, elamita y babilonio. La inscripción era bien conocida por la población local, pero nadie podía leerla. Rawlinson estaba convencido de que si podía descifrar la escritura, eso le permitiría a él y a otros estudiosos leer las numerosas inscripciones y textos que por aquel entonces se estaban descubriendo en todo Oriente Próximo, lo que abriría una puerta a un mundo antiguo olvidado. El primer paso para descifrar la escritura era producir una transcripción precisa que pudiera enviarse a Europa.
Rawlinson desafió a la muerte para hacerlo, pues escaló el empilado Farallón para copiar las extrañas letras. Contrató a varios nativos para que le ayudaran, en especial un muchacho kurdo que trepó hasta las partes más inaccesibles del despeñadero con el fin de copiar la parte superior de la inscripción. En 1847, el proyecto se concluyó y se envió a Europa, una copia completa y exacta. Rawlinson no se durmió en los laureles, en tanto que, oficial del ejército, tenía misiones militares y políticas que llevar a cabo, pero siempre que tenía un momento libre se dedicaba a intentar descifrar la escritura secreta. Probó un método tras otro y finalmente consiguió descifrar la parte de persa antiguo de la inscripción. Esto fue lo más fácil, puesto que el persa antiguo no era muy diferente del persa moderno, que Rawlinson conocía bien. Comprender la sección de persa antiguo le dio la clave que necesitaba para revelar los secretos de las secciones de elamita y babilonio. La gran puerta se abrió, y de ella surgió un torrente de voces antiguas pero vívidas, el ajetreo de bazares sumerios, las proclamas de reyes sirios, las discusiones de los burócratas babilonios. Sin los esfuerzos de los imperialistas europeos modernos como Rawlinson, no sabríamos apenas nada acerca del destino de los antiguos imperios de Oriente Próximo. Otro notable sabio imperialista fue William Jones. Jones llegó a la India en septiembre de 1783 para servir como juez en el Tribunal Superior de Bengala. Quedó tan cautivado por las maravillas de la India que antes de que transcurrieran 6 meses de su llegada, ya había fundado la Sociedad Asiática. Esta organización académica se dedicaba al estudio de las culturas, las historias y las sociedades de Asia, y en particular las de la India. Pasados otros 2 años, Jones publicó The Sanskrit Language, el texto fundacional de la ciencia de la lingüística comparada. En este libro Jones señalaba semejanzas sorprendentes entre el sánscrito, un antiguo lenguaje indio que se convirtió en la lengua sagrada del ritual hindú, y los idiomas griego y latín, así como semejanzas entre todas estas lenguas y el gótico, el celta, el persa antiguo, el alemán, el francés y el inglés. Así en sánscrito madre es matar, en latín es mater, en inglés mother y en celta antiguo es matir. Jones supuso que todos estos idiomas debían de compartir un origen común y que se desarrollaron a partir de un antepasado antiguo ahora olvidado. Fue, pues, el primero en identificar lo que posteriormente se llamaría la familia indo-europea de idiomas. The Sanskrit Language fue un estudio fundamental, no solo debido a las hipótesis atrevidas y exactas de Jones, sino también por la metodología ordenada que desarrolló para comparar idiomas. Esta fue adoptada por otros expertos, lo que les permitió estudiar de manera sistemática el desarrollo de todos los idiomas del mundo. La lingüística recibió un apoyo imperialista entusiasta. Los imperios europeos creyeron que con el fin de gobernar de manera efectiva, tenían que conocer los idiomas y culturas de sus súbditos. Se suponía que los oficiales británicos que llegaban a la India habían de pasar hasta 3 años en la Facultad de Calcuta, en la que estudiaban derecho hindú y musulmán, junto con derecho inglés, sánscrito, urdu y persa, a la vez que griego y latín, y cultura tamil, bengalí e indostaní, además de matemáticas, economía y geografía. El estudio de la lingüística proporcionó una ayuda inestimable para la comprensión de la estructura y la gramática de los idiomas locales. Gracias al trabajo de personas como William Jones y Henry Rawlinson, los conquistadores europeos conocían muy bien sus imperios, mucho mejor que ninguno de sus conquistadores anteriores, o incluso que la propia población nativa. Su conocimiento superior tenía ventajas prácticas evidentes. Sin dicho conocimiento es improbable que un número ridículamente pequeño de británicos pudiera haber conseguido gobernar, oprimir y explotar a tantos cientos de millones de indios durante 2 siglos. A lo largo del siglo XIX y comienzos del XX, menos de 5.000 funcionarios británicos, entre 40.000 y 70.000 soldados británicos y quizá otros 100.000 comerciantes ingleses, gorristas, esposas e hijos fueron suficientes para conquistar y luego gobernar a 300 millones de indios. Pero estas ventajas prácticas no eran la única razón por la que los imperios financiaban el estudio de la lingüística, la botánica, la geografía y la historia. No era de menor importancia el hecho de que la ciencia daba a los imperios una justificación ideológica. Los europeos modernos estaban convencidos de que adquirir más conocimiento siempre era bueno. El hecho de que los imperios produjeran un flujo constante de conocimientos nuevos les confería un marchamo de empresas progresistas y positivas. Incluso en la actualidad, la historia de ciencias como la geografía, la arqueología y la botánica no pueden evitar reconocer el papel de los imperios europeos, al menos indirectamente.
La historia de la botánica tiene poco que decir acerca del sufrimiento de los aborígenes australianos, pero suele encontrar algunas palabras amables para James Cook y Joseph Banks. Además, el nuevo conocimiento acumulado por los imperios hacía posible, al menos en teoría, beneficiar a las poblaciones conquistadas y llevarles los beneficios del progreso, proporcionarles medicina y educación, construir vías férreas y canales, asegurar la justicia y la prosperidad. Los imperialistas afirmaban que sus imperios no eran enormes empresas de explotación, sino proyectos altruistas que se realizaban en pro de las razas no europeas. En palabras de Rudyard Kipling, la carga del hombre blanco. Llevad la carga del hombre blanco, enviad a los mejores de entre vosotros, atad a vuestros hijos al exilio, para servir a las necesidades de vuestros cautivos, para esperar con pesadas guarniciones a gentes tumultuosas y salvajes, a vuestros recién conquistados e indolentes pueblos, mitad demonios y mitad niños. Desde luego los hechos a menudo desmentían este mito. Los ingleses conquistaron Bengala, la provincia más rica de la India, en 1764. Los nuevos gobernantes no estaban interesados en nada que no fuera enriquecerse. Adoptaron una política económica desastrosa que unos pocos años más tarde condujo al estallido de la Gran Hambruna de Bengala. Empezó en 1769, alcanzó niveles catastróficos en 1770, duró hasta 1773. Unos 10 millones de bengalíes, un tercio de la población de la provincia, murió en la calamidad. En realidad, ni la narración de opresión y explotación ni la de la carga del hombre blanco se ajustan por completo a los hechos. Los imperios europeos hicieron tantas cosas diferentes a una escala tan grande que se pueden encontrar muchísimos ejemplos que respalden lo que se quiera decir sobre ellos. ¿Queremos decir que estos imperios eran monstruosidades malignas que extendieron la muerte, la opresión y la injusticia alrededor del mundo? Fácilmente podríamos llenar una enciclopedia con sus crímenes. ¿Queremos argumentar que en realidad mejoraron las condiciones de sus súbditos con nuevos medicamentos, mejores condiciones económicas y mayor seguridad? Se podría llenar otra enciclopedia con sus logros. Debido a su estrecha cooperación con la ciencia, dichos imperios detentaban tanto poder y cambiaron de tal manera el mundo que quizá no se les pueda calificar simplemente de buenos o malos. Crearon el mundo tal como lo conocemos, incluidas las ideologías que utilizamos para juzgarlos. Pero la ciencia fue también usada por el imperialismo para fines más siniestros. Biólogos, antropólogos e incluso lingüistas proporcionaron pruebas científicas de que los europeos eran superiores a todas las demás razas y en consecuencia tenían el derecho, si no el deber, de gobernarlas. Después de que William Jones concluyera que todas las lenguas indoeuropeas descienden de un único idioma antiguo, muchos estudiosos estaban ansiosos por descubrir quiénes habían sido los hablantes de dicho idioma. Descubrieron que los primeros hablantes de sánscrito, que habían invadido la India desde Asia Central hacía más de 3000 años, se habían denominado a sí mismos Arya. Los hablantes del primer lenguaje persa se llamaron a sí mismos Airia. En consecuencia, los estudiosos europeos supusieron que las gentes que hablaban el idioma primordial, que dio origen tanto al sánscrito como al persa y también al griego, al latín, al gótico y al celta, debieron de haberse llamado arios. ¿Podía ser una coincidencia que los que fundaron las magníficas civilizaciones india, persa, griega y romana fueran todos arios? A continuación, los estudiosos ingleses, franceses y alemanes relacionaron la teoría lingüística sobre los industriosos arios con la teoría de Darwin de la selección natural y postularon que los arios no eran solo un grupo lingüístico, sino una entidad biológica, una raza, y no una raza cualquiera, sino una raza dominante, de humanos altos, de pelo claro, ojos azules, industriosos, superracionales, que surgieron de las brumas del norte para sentar las bases de la cultura por todo el mundo. Lamentablemente, los arios que invadieron la India y Persa se casaron con los nativos locales que encontraron en esos países y perdieron su complexión blanca y su cabello rubio, y con ellos su racionalidad y diligencia. En consecuencia, las civilizaciones de la India y Persa decayeron en Europa. En cambio, los arios conservaron su pureza racial. Esta es la razón por la que los europeos habían conseguido conquistar el mundo y por la que estaban destinados a dominarlo, siempre que tomaran precauciones para no mezclarse con razas inferiores. Estas teorías racistas gozaron de prominencia y respetabilidad durante muchas generaciones y justificaron la conquista occidental del mundo. Finalmente, al concluir el siglo XX, al tiempo que los imperios occidentales se desmoronaban,
El racismo se convirtió en anatema tanto entre los científicos como entre los políticos, pero la creencia en la superioridad occidental no desapareció. Adoptó por el contrario una forma nueva. El racismo ha sido sustituido por el culturismo. Este término no existe, pero ya es hora de que lo inventemos. Las élites actuales suelen justificar la superioridad en términos de diferencias históricas entre culturas en lugar de hacerlo en términos de diferencias biológicas entre razas. Ya no decimos está en su sangre, ahora decimos está en su cultura. Así los partidos europeos de derechas que se oponen a la inmigración musulmana suelen tener cuidado en evitar la terminología racial. Los que le escriben los discursos a Marine Le Pen habrían sido despedidos al instante si le hubieran sugerido a la líder del Frente Nacional que declarara en la televisión que no queremos que estos semitas inferiores diluyan nuestra sangre aria y echen a perder nuestra civilización aria. En lugar de ello, el Frente Nacional francés, el Partido por la Libertad holandés, la Alianza por el Futuro de Austria y sus afines tienden a argumentar que la cultura occidental, al haber evolucionado en Europa, está caracterizada por valores democráticos, tolerancia e igualdad de género, mientras que la cultura musulmana que evoluciona en Oriente Próximo se caracteriza por una política jerárquica, fanatismo y misoginia. Puesto que las dos culturas son tan distintas y puesto que muchos inmigrantes musulmanes no quieren y quizá no pueden adoptar los valores occidentales, no se les debería permitir entrar, no sea que fomenten conflictos internos y corroan la democracia y el liberalismo europeos. Estos argumentos culturistas están alimentados por estudios científicos en las humanidades y las ciencias sociales, que ponen de relieve el llamado choque de civilizaciones y las diferencias fundamentales entre culturas diferentes. No todos los historiadores y antropólogos aceptan estas teorías o respaldan su uso político, pero mientras que en la actualidad los biólogos no tienen fácil para desautorizar el racismo, explicando simplemente que las diferencias biológicas entre las poblaciones humanas actuales son triviales, para los historiadores y antropólogos es difícil desautorizar el culturismo. Después de todo, si las diferencias entre las culturas humanas son triviales, ¿por qué habríamos de pagar a historiadores y antropólogos para que las estudien? Los científicos proporcionaron el proyecto imperial, conocimientos prácticos, justificación ideológica y artilugios tecnológicos. Sin su contribución resultaría muy cuestionable que los europeos hubieran conquistado el mundo. Los conquistadores devolvieron el favor al proporcionar a los científicos información y protección, al apoyar todo tipo de proyectos extraños y fascinantes, y al extender la manera de pensar científica a los rincones más alejados de la Tierra. Sin el respaldo imperial, es dudoso que la ciencia moderna hubiera progresado mucho. Hay muy pocas disciplinas científicas que no empezaran su vida como servidoras del crecimiento imperial y que no deban una gran proporción de sus descubrimientos, colecciones, edificios y estudios a la ayuda generosa de oficiales del ejército, capitanes de la armada y gobernadores imperiales. Evidentemente, esta no es toda la historia. La ciencia fue apoyada por otras instituciones, no solo por los imperios, y los imperios europeos surgieron y florecieron gracias también a factores distintos de la ciencia. Detrás del ascenso meteórico, tanto de la ciencia como del imperio, acecha una fuerza particularmente importante, el capitalismo. Si no hubiera sido por hombres de negocios que buscaban hacer dinero, Colón no habría llegado a América, James Cook no habría alcanzado Australia y Neil Armstrong nunca habría dado aquel pequeño paso sobre la superficie de la Luna. Con este tema terminamos el capítulo número 15 de este libro, De animales a dioses, breve historia de la humanidad, de Yuval Noah Harari. Los espero en el próximo video para continuar con esta y otras lecturas. Muchas gracias por escuchar.